Hola chicos, estamos en un nuevo video de este canal, pues ya para decirles una cosa. Esa cosa es que mi canal, mi dulce canal, en otros idiomas, se va a convertir solo en un canal. Pero como le pedí a MrBeast, a Jack y a todos los que tienen habilitadas la opción de files de audio, la opción pistas de audio, hasta a Eric, le pedí a Luisito Comunica, uno que sí tiene pistas de audio, que sí lo conozco, que resuba alguno de mis videos y use la opción de pistas de audio. Así que si ven este video, vayan y googleen Luisito Comunica y vayan al álbum de Luisito Comunica que se llama Videos de Mario Méndez. Y en ese álbum que dice Videos de Mario Méndez van a estar todo mi contenido, pero con pistas de audio. Pero otra cosa, chicos, las pistas de audio yo también las voy a tener. Pero mientras voy a decirle a Luisito Comunica o a alguien que me preste sus pistas de audio o alguno de sus canales. O a MrBeast, que hay un canal que casi no usa, que es Best Reacts. Porque Best Reacts es un canal que tiene poquitísimas visitas. Más visitas son unas miserables 999 millones de visitas. ¿Qué? ¿Son 99 millones de visitas? Si en todos los canales de MrBeast más tienen más de, aunque sea 200 millones de visitas en todos los videos de MrBeast en cualquier canal, menos en Best Reacts. Entonces, chicos, estate muy atentos porque yo voy a buscarlo en sus ojos. No hay manera que no me busquen, chicos. De alguna manera voy a tener pistas de audio en mi canal. Voy a tener pistas de audio. Sí, pero mientras eso pasa, voy a decirle a Luisito Comunica lo que ya les dije. Y también, cuando ya las consiga, ya no vamos a poder resubir más los videos y van a estar traducidos solo en mi canal. Pero esos videos los va a borrar Luisito Comunica. ¿Entienden, chicos? Porque yo ya los voy a tener doblados. Pero van a ser videos, pues, que son de este canal. Son de este canal los videos que voy a resubir, porque los voy a resubir. No van a ser nuevos videos. Y no sé si que no lo voy a resubir. Solo va a estar para los canales secundarios. Por ejemplo, el de portugués, y todos los de sus canales. No debería decir. Bueno, vamos. Entonces, esa es la primera noticia. La segunda noticia que les digo, no sé si les gusta la noticia, chicos, es algo sobre el canal MrBeast. Pues lo que estábamos diciendo es que MrBeast tiene pistas de audio, pero él las creó. Pero MrBeast va a tener una película de Netflix. No es broma, chicos. Pero luego vamos a hacer algo más. Que yo me quiero ajustar, Bueno, chicos, un dato importante. Este dato importante es muy importante. MrBeast mencionó en algunos de sus videos de un mes no comiendo ningún alimento. Mencionó que también estaba haciendo
la fábrica de chocolates? Y la respuesta es que ya lo había subido, pero una escena que mostró en su video de No Comer Nunca, nunca la mostró en el video de Wonka. Así que todas las escenas que mostraron en el episodio de Desayuno, que no coma, no pertenecen al video de Wonka, porque no aparece ninguna. Ninguna de las fotos y videos que muestran aparecen en el de Wonka. Así que, ¿qué rayos está pasando con eso? O sea, no es entendible eso. Así que necesitaríamos algo más. Por ejemplo, no sé, algo pues muy bien. Bueno, pero quiero que compartan este video para seguir contando cosas. Y también suscribirse si les gusta mi contenido. Si no les gusta, pues también suscríbanse. Bueno, no. Si ustedes no se quieren suscribir, no se suscriban. Y si ustedes sí se quieren suscribir, sí se suscriban. Y si ya se suscribieron, muchas gracias. Porque ahorita solo quiero llegar a los 100 suscriptores. Bueno, hay canales que no me gusta, pero hay canales que solo tienen 14 suscriptores. ¿Cómo que 14? ¿Hay un canal que tenga 0 suscriptores? Sí, hay un canal que tenga 0 suscriptores. Bueno, si están viendo este video y ponen los subtítulos en portugués, les digo que hay un canal en portugués. Ahorita mismo hay un canal en portugués. Aunque no estaba viendo hablado, pero sí están algunos de mis videos que están allá. Si les gustan muchos, como el del Huerto Niño y esos, si están viendo en el canal oficial, busquen el canal Mario Méndez en portugués para que vean nuestro contenido, pero no con pistas de audio ni con subtítulos, sino que con el audio en portugués. Así que chicos, muchas gracias por ver este video, pero no terminó. Bueno, la siguiente noticia que quería decir, no sé si les guste o les parezca, es sobre Luisito Comunica y Fede Valle. Ellos dos son los únicos que conozco que han logrado tener pistas de audio que sea el original. Les voy a decir, de Estados Unidos ya lo logró, por lo que yo conozco, Mr. Beast, Jack Life, Mark Robert y no me acuerdo los demás, todos los demás canales de Mr. Beast y Creator Isle, pero de Estados Unidos muchos más, pero de México solo está Fede Valle y Luisito Comunica. Por ahora, esos son nada. Y de Brasil, hay solo un canal que tiene pistas de audio, pero sí está en Brasil. Y su idioma original es portugués. Y ese canal es del Canadá. No sé cómo se llama ese canal. Pero ese está muy triste que no lo podamos ver en nuestro idioma natal. Que mi idioma natal, no natal de Navidad, mi idioma no está traducido, pero en portugués y en inglés sí está traducido. Así que si ustedes de Estados Unidos o de Brasil pueden ver ahorita, les dejo el link en la descripción de este video del canal que tenga pistas de audio. Todos los canales que tengan link acá abajo en los comentarios van a tener pistas de audio, pero todas tienen inglés. Así que, si eres de Estados Unidos, ve a ver todos esos canales, porque esos canales están doblados a inglés. Y si eres de Brasil, también los que estén en el link, les voy a decir todos los idiomas que hay en cada uno, y si está en su idioma en cada uno, le pueden dar, y hay algunos videos que están en
me despido para encontrar otra vez los canales. Nos vemos en el próximo video de Mario Méndez. Mario